en el nombre del Señor, deseando que estén todos ustedes bien. Desde acá, desde Chile, desde la isla grande de Chiloé, donde estamos viviendo en una zona muy lluviosa. La ciudad se llama Castro, y gracias al Señor que estamos bien con mi esposa acá y algunos poquitos convertidos al Señor. Como nos vinimos a trabajar para el Señor aquí antes que comenzara la pandemia, y estábamos en esas labores cuando comenzó todo esto, y hemos tenido que estar en casa escondidos en este tiempo, orando para ver la voluntad del Señor. Vamos a seguir aprendiendo hoy día acerca de las 7 columnas de la iglesia, y son 7 prácticas nuevo testamentarias del Nuevo Testamento para la iglesia, y las vamos a ver en Hechos capítulo 2, en el verso número 41, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí están estas 7 columnas en estos 2 versículos al inicio de la iglesia cristiana. Esta fue la predicación que hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y se convierten como 3,000 almas, y comienza el peregrinaje de la iglesia. Y vamos a ver hoy día la primera columna, que dice ahí en el verso 41, así que los que recibieron su palabra. Vamos a ver este pilar importantísimo de una iglesia local, formada por personas que han recibido, que se han convertido a Dios. Vamos a ver la importancia de la conversión. Vamos a ver también lo que Dios hace con esa persona convertida. Notemos en el contexto de estos 2 versículos, donde se nos dice aquí en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, dice el verso 41. Aquí tenemos 3 verbos activos. Los que recibieron su palabra, número 1, fueron bautizados, número 2, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esos 3 verbos activos son recibir, bautizarse y añadirse. Son 3 verbos separados y que forman las 3 primeras columnas de la iglesia local. Estas son las primeras 3 verdades o prácticas de toda asamblea local. Después, en el verso 42, tenemos un verbo persistente. Dice, y perseveraban. Ese es el verbo persistente. Insistían. Esa palabra perseverar significa insistían. Y tenemos 4 sustantivos en los cuales se aplica este verbo perseverar. En la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones. Podríamos traducir el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Estas son las 7 prácticas o columnas de la iglesia local, al comienzo de ella y por todos los tiempos. Fíjese que el vocablo iglesia es un vocablo formado por 2 palabras, ek, con cada kilo, eklesia. Aparece 115 veces en el Nuevo Testamento para usos vulgares y para usos comunes. Por ejemplo, en el capítulo 19, acompáñeme en Hechos capítulo 19, en el libro de los Hechos capítulo 19, nos dice ahí
en el gran alboroto que hubo en Éfeso, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y está predicando, y en el verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Había un tremendo alboroto ahí en esa oportunidad. Y nos dice el verso 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ahí está la palabra eclesia, traducida como asamblea. Y sabe que la palabra iglesia no se tradujo al español, se conservó, eclesia, y que se ha castellanizado como iglesia. Es una palabra que se ha mantenido por mucho tiempo, pero la mejor traducción sería la que tenemos aquí, en este versículo número 39, asamblea. Y se ve por el contexto que aquí la gente que estaba ahí en la calle se alborotaron porque Pablo estaba predicando contra los intereses de la diosa Diana, y los plateros que vendían templecillos estaban perdiendo su dinero, su negocio. Entonces, aquí se propone que en una legítima asamblea se puede decidir qué hacer con este asunto. ¿Ya? Y ahí se usa esta expresión iglesia o eclesia. También en el verso número 41 aparece, dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Ahí está nuevamente la palabra iglesia o eclesia, ¿ya? Entonces, tenemos ahí ese vocablo usado en un uso muy común y muy pagano. También se usa, por ejemplo, para Israel. Acompáñeme en el capítulo número 7, en el libro de los Hechos, capítulo número 7, en el verso número 38, cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir. Él estaba predicando, Esteban, y dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí aparece el mismo vocablo iglesia, pero aparece como congregación. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Y esto ha llevado a algunos antiguos creyentes a creer que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, porque aquí el vocablo para congregación es el vocablo eclesia. Pero eso es un error garrafal. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Que se use el vocablo para hablar de esa congregación israelita es una cosa muy distinta, pero la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces sí encontramos que el uso de iglesia es un vocablo muy usado, pero su significado con estas dos palabras, ek, una E y una K de kilo, y después klesia, con K de kilo también, su significado es llamados afuera. Si a usted alguna vez le preguntan qué significa iglesia, significa llamados afuera. La expresión klesia significa llamados y ek, fuera. Los llamados afuera. Y es muy interesante el vocablo. El Espíritu Santo toma este vocablo de uso común y lo va a aplicar a el conjunto de creyentes congregados en el nombre del Señor, llamados afuera de este mundo. La iglesia no le pertenece a este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, pero la iglesia es ese lugar especial donde viene a visitarnos el Señor y que le pertenece a Él como casa. Y ese llamado de salir fuera es un llamado muy importante para no imitar las prácticas mundanas. Esto aparece en el libro de Hebreos. Acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo número 13. En Hebreos, capítulo 13, en el verso número 13, aquí está el llamado que hace Dios para los que somos del Señor. Versículo número 13, Hebreos 13:13, dice, salgamos pues a Él
fuera del campamento, llevando su vituperio. Y este llamado a él es salir del campamento, que significa Israel, o puede significar también este mundo. Nosotros salimos a él para congregarnos bajo su nombre y hacer su voluntad y dedicarnos a honrarle a él. Ese vocablo, eclesia, como dije, aparece 115 veces, pero es interesante que en unas 90 veces se usa para la iglesia local, para hablarnos de la práctica de reunirnos en el nombre del Señor, con sus doctrinas diferentes a las doctrinas y corrientes del mundo que nos rodea. Y por eso debemos guardar con dedicación la manera de reunirnos en el nombre del Señor. Usted se habrá dado cuenta ya que el mundo está lleno de religiones, de denominaciones, cada uno hace lo que bien le parece, pero los creyentes que creemos en el Señor, que hemos sido llamados afuera de este sistema, debemos congregarnos según el diseño divino. Recuerdo lo que le dijo Dios a Moisés cuando él recibió los planos para hacer el tabernáculo o la tienda portátil en que Dios vendría a congregarse con Israel. Dios les dijo, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ten mucho cuidado de hacer alguna cosa que no sea según lo que yo te he enseñado. Y lo mismo para nosotros, hermanos. Debemos tener mucho cuidado en imitar prácticas que nunca Dios ha permitido para la iglesia. Hay muchas cosas que Israel hacía, nosotros no tenemos por qué hacerlas. Hay muchas cosas que el mundo hace, nosotros no tenemos por qué hacerlo, porque Dios nos ha dejado específicamente qué debemos hacer para congregarnos en el nombre del Señor. Y no tenemos derecho a cambiar nada. Debemos tener cuidado, sobre todo los hermanos jóvenes, de copiar de otras religiones prácticas que no corresponden. David le dijo a Salomón algo parecido. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y Salomón edificó el templo según el plano que le entregó David y que Dios le había diseñado para que construyera ese majestuoso templo. Debía ceñirse a lo que Dios había especificado. Lo mismo ocurre para el caso nuevo, para el caso nuestro de la iglesia. Está todo especificado en la doctrina de los apóstoles, y cuando lleguemos a estudiar la doctrina de los apóstoles nos vamos a dar cuenta la manera de congregarnos en el nombre del Señor y cómo Él lo ha especificado. Ahora aquí, volvamos a Hechos 2:41. En Hechos 2:41 nos dice que esta primera verdad o esta primera columna tiene que ver con la verdad de que la iglesia está formada por personas convertidas al Señor, los que recibieron su palabra. Lo dice ahí el versículo número 41. Recibir su palabra es un asunto importantísimo para una iglesia local donde Dios ha colocado su nombre y donde Él viene a hacerse presente. Está formada la iglesia local, eclesia, los llamados afuera, está formada por personas salvadas, ¿ya? Personas que han recibido la palabra de Dios y la han aceptado en sus corazones. Personas que han creído a Dios. Yo no sé si usted lo ha hecho o si solamente es un simpatizante. A lo mejor usted dice, yo creo en Dios, pero no tiene todavía la seguridad de su salvación. Es muy importante creer a Dios. Mire lo que dice en el capítulo 16, Hechos 16, la conversión del carcelero de Filipos.
es muy interesante. Nos dice ahí en el verso número 30 que este carcelero sacó a los presos, a Saulo y a Silas, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí hay una promesa de salvación para toda la familia, para toda la casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí tenemos un hombre con toda su familia que se gozaban. ¿Por qué? ¿Porque creían en Dios? No, porque habían creído a Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no son salvos. Aquí esta familia había creído a Dios. Lo que Dios dice en su palabra, eso ellos lo recibieron. Entonces es muy importante esta primera columna, esta primera verdad de recibir la palabra, aceptar lo que Dios dice, creer que el Señor vino desde el cielo, que murió en la cruz del Calvario y que yo soy un pecador reo de juicio y merecedor de la condenación, pero que Cristo murió para salvarme. Yo debo recibir esa verdad y creerla. Es muy peligroso dar por salvado a alguien que no es un convertido. Hay muchas denominaciones que tienen cantidad de personas que van a entregar sus diezmos, sus ofrendas, que participan en el coro, que tienen mucho entusiasmo musical, pero no son convertidos. Hay personas que creen que van al cielo porque pertenecen incluso a una familia cristiana, porque son hijos del pastor, porque entregan su dinero, su diezmo, su ofrenda, porque se bautizaron en esa religión, incluso algunos porque son buenas personas, etcétera, etcétera, pero no son convertidos. Nunca han nacido de arriba. Nunca han nacido de nuevo. Son personas convencidas, pero no convertidas. Están allí haciendo número, pero nunca verdaderamente se han arrepentido de sus pecados. El apóstol Pablo les dijo de este peligro a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les dijo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y eran esos que estaban allí haciendo número en la iglesia de Corinto, que decían que tenían manifestaciones extáticas o hablaban en lenguas, pero no eran creyentes, no eran del Señor. Otra traducción de ese texto dice: para vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Personas que estaban militando en la iglesia de Corintio, pero no eran salvados. Entonces es muy peligroso dar por convertida a una persona que verdaderamente no ha recibido la palabra. Por eso el apóstol Pablo, como uno de los grandes peligros que vivió, además de pasar ríos, de pasar peligros, habla de los falsos hermanos. Acompáñenme en 2 Corintios capítulo número 11, versículo número 26. 2 Corintios 11, 26. Está hablando de los peligros y dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligro entre falsos hermanos. El apóstol Pablo consideraba que tener gente que no es creyente en una iglesia local es tan peligroso como cruzar un río o estar a la deriva en el mar. Y por eso, cuando una persona quiere servir, quiere hacer algo en la iglesia, tiene primero que ser entrevistada por los ancianos para que se interioricen ellos si verdaderamente son salvados esas personas y puedan bautizarse y pertenecer a la iglesia local. Un ejemplo de uno que incluso se bautizó, pero era un falso hermano, lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 8. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, vamos a encontrar aquí a Felipe, el evangelista, en su trabajo evangelizador en Samaria. Nos dice en el verso número 12, pero cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba sorprendido. Aquí tenemos a este Simón que practicaba la magia negra, se entusiasmó con el mensaje de Felipe y dice que creyó y se bautizó. Todo marchaba bien hasta ahí, pero mire lo que dice el verso 18. En el verso 18, cuando llegaron los apóstoles, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora quiero hacer un paréntesis. Esta imposición de las manos por los apóstoles a los samaritanos era un asunto local y circunstancial que los apóstoles intencionalmente hicieron para que los samaritanos, que eran despreciados por los judíos, pudieran ver que ahora los judíos los aceptaban a ellos como parte del pueblo de Dios. La imposición de las manos aquí tiene ese sentido. Antes había rivalidades entre judíos y samaritanos, como la mujer samaritana le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. De manera que la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo fue algo muy local e importante para esa época. Hoy día el Espíritu Santo no se recibe por la imposición de las manos, se recibe cuando uno cree en el Señor, en ese momento es sellado y el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de uno. Pero ¿qué pasó con Simón? Dijo: uy, ese poder, mire, aquí tienen dinero. Verso número 19, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, la salvación, porque tu corazón no es recto delante de Dios, eres un inconverso. No, dice en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí tenemos un hombre apresado en las cadenas del pecado, en amargura y en hiel de maldad. Oiga, el apóstol Pedro tenía el don de discernimiento. Parece que Felipe no lo tenía, porque a Felipe le pasaron, como decimos en Chile, gato por liebre. Lo engañaron. Pero el apóstol Pedro miró a ese hombre y le dijo: veo, mire lo que le dijo, veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y ahí tenemos una persona inconversa, bautizada y admitida dentro de la congregación. Es muy peligroso, ¿ya?
Y estas personas son los que pueden arruinar una iglesia local. Estas son las personas que después empiezan a hacer ruidos, empiezan a hacer olitas. Estas son las personas que empiezan a buscar prácticas mundanas y a traerlas a la iglesia local. Su tendencia siempre será mezclar el mundo con las cosas de Dios. De manera que es muy importante esta columna para saber realmente si una persona es o no es del Señor, si ha recibido o no la palabra del Señor. Estas personas tienen cierto tiempo de militancia y finalmente empiezan a abandonar la iglesia cuando uno empieza a exigirles que cambien su conducta. Algunos se van. ¿Cuánto tiempo duró Judas entre los 12? 3 años. Para que se manifestara quién era realmente Judas. Por eso el apóstol Juan dice, vamos a leerlo, Primera de Juan, capítulo número 2, la primera carta, la primera epístola de Juan, en el capítulo número 2, versículo número 19, Primera de Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y por eso es muy importante que los ancianos, como también toda la iglesia, debe estar preparada para ver si una persona es o no es creyente. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Se refiere a toda persona que posee su propio espíritu, pero viene con un mensaje. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo se prueba si una persona es de Dios? Por su conducta. La mejor manera de ver la genuinidad de una persona que ha recibido la palabra de Dios es su conducta obediente a la palabra de Dios. Es muy importante, entonces, esta columna que nos habla de la verdad de recibir, de haber recibido la palabra de Dios. Volvamos a Hechos 2:41. Ahí en Hechos 2:41 nos dice que así que de esta manera, por lo tanto, los que recibieron la palabra, esto está indicando la conversión de un alma. Originalmente el texto textual, el interlineal, dice que habiendo recibido con buena disposición la palabra, son personas que realmente se convencieron de lo que el apóstol Pedro estaba declarando. No fue un simple gozo, como el Simón el mago, por oír algo nuevo, sino que el Espíritu Santo les convenció de su pecado. Se trata de recibir la palabra de Dios, de aceptar lo que Dios dice aunque duela. La Biblia me trae malas noticias y buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que yo soy un pecador que merezco ir al infierno. Y la buena noticia, que Cristo murió por mí. Estos aceptaron de buena manera, quebrantados en sus corazones,
estas personas recibieron la palabra de Dios. Y eso, en pocas palabras, amigos, es arrepentirse. Sin un verdadero arrepentimiento no hay una fe genuina. Hay personas que dicen que creen, pero no se han arrepentido. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que invitar a los oyentes al arrepentimiento. Hay veces predicadores que hablan de la salvación, cuentan alguna historia, pero no llevan al auditorio al arrepentimiento. El apóstol Pedro, que está predicando aquí, acusa a sus oyentes, estos 3.000 que estaban allí, que son autores de la muerte de Jesús, que han quebrantado la ley de Dios. Y es vital enseñar el quebrantamiento de la ley. Por eso, una vez que esa persona se da cuenta, entonces el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas dos cosas tienen que tener nuestro mensaje. Vamos a leerlo en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 20, en el verso número 21, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, número 1, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, número 2. Esos dos elementos son importantísimos para que alguien reciba la palabra. Tienes que arrepentirte. Así comenzó el Señor: arrepentíos, porque se ha acercado el reino de Dios. Lo mismo predicó Juan el Bautista. Y ese arrepentimiento es muy importante. Y luego, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener fe en lo que dice Dios de su amado Hijo, que vino para morir por nuestros pecados. ¿Tú lo has hecho? ¿Te has arrepentido? ¿Y has colocado tu fe en el Señor Jesucristo? El arrepentimiento es para con Dios, porque contra Él hemos pecado. La fe es en nuestro Señor Jesucristo, en ninguna otra cosa más y en nadie más. Él murió por mí y Él puede perdonarme. Y estas 3.000 personas recibieron ese mensaje, se arrepintieron y colocaron su fe en el Señor Jesucristo. Ellos, oyendo este mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Quedaron compungidos, quedaron realmente impactados por el mensaje del apóstol Pedro y se dieron cuenta que necesitaban ser salvados. ¿Ya? Ese mensaje les afectó, atravesó sus corazones y llegaron al convencimiento de pecado cuando dijeron: ¿qué haremos? Somos culpables, hemos pecado contra Dios. Entonces, estas personas de esa manera llegaron a ser salvos. Y esta columna que estamos hablando de la verdad de recibir la palabra de Dios es muy importante porque es sinónimo de creer, aceptar. Al recibir la palabra, estar aceptando lo que Dios dice en su palabra. Y todas estas personas se transformaron en creyentes. Vamos a volver al capítulo 2. Mire lo que dice el verso 44 de todos estos. En el verso 44, Hechos 2, 44, todos los que habían creído, esas 3.000 personas, habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo te pregunto a ti, joven, amigo, caballero, ¿tú has creído? ¿Has recibido la palabra de Dios? Ahora, ¿qué hace Dios con esa persona que ha creído? Cuando un pecador recibe la palabra, Dios toma a ese pecador y lo incorpora en su iglesia, el cuerpo de Cristo.
Mire lo que dice el verso 47. El verso 47 dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Literalmente dice los que se estaban salvando. El Señor toma a un pecador por su espíritu y lo añade a su iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia global o la iglesia dispensacional que comenzó en el día de Pentecostés. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿En Israel, allá en el desierto? No. Comenzó 50 días después de la resurrección del Señor, en el día judío de Pentecostés. Ahí comenzó a edificarse hasta que el Señor venga a buscarla. Ya cada creyente que es incorporado a la iglesia global o dispensacional es una piedra viva del edificio espiritual que se llama la iglesia. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo ocupa la figura de un edificio. La iglesia está formada por almas salvadas que han sido incorporadas en el cuerpo o el edificio de Cristo. También el apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y saben, hermanos, cuando uno llega al libro del Apocalipsis, se encuentra que la iglesia, la esposa del Cordero, Apocalipsis 19, en el capítulo 21 aparece como una ciudad. La iglesia global, dispensacional, es la esposa del Cordero y es la ciudad celestial, formada por piedras vivas. Todos los creyentes formamos parte de este edificio espiritual que el Señor está formando y que es esta habitación maravillosa que va a ser manifestada en el milenio y por toda la eternidad, la gran ciudad celestial. Entonces, cada vez que un pecador cree la palabra, la recibe la palabra, ese hombre o esa mujer es tomado por el Espíritu Santo e incorporado al cuerpo de Cristo. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando se formó la iglesia. Leámoslo en el capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos. Dice ahí, en el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor habla del bautismo del Espíritu Santo, el mismo que habló Juan el Bautista ahí en Mateo capítulo 3. ¿Qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Es la obra bautizadora o el ministerio bautizador del Espíritu de incluir a un convertido en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizar significa sumergir, incluir, sepultar. Y el creyente que se ha convertido, el Espíritu Santo lo toma y lo incorpora en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén porque dentro de no muchos días iba a suceder el bautismo. Y sucedió 10 días después, capítulo 2, capítulo número 2, versículo número 1. Dice ahí, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, esta es la fiesta judía de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias,
Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí sucedió el bautismo del Espíritu Santo. Esos 120 personas que estaban allí, creyentes, todos creyentes, estaba la mamá del Señor Jesús, María, la madre humana, estaban sus hermanos convertidos, que no se habían convertido, ellos se convierten después de la resurrección del Señor, se convierten en sus hermanos, estaban ahí todos ellos, los apóstoles, habían en total 120 personas. ¿Qué pasó con ellos? El Espíritu Santo los llenó de su persona, los tomó y los traspasó del judaísmo al cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuándo sucedió el bautismo del Espíritu Santo? 50 días después de la resurrección, en Pentecostés. El bautismo del Espíritu Santo es un hecho histórico, lo mismo que la crucifixión del Señor. Cada vez que un pecador cree, ¿el Señor vuelve a morir? No, ¿no es cierto? Cada vez que un pecador cree, es beneficiario de la obra de Cristo hace 2000 años. De la misma manera, cada vez que un pecador cree, es tomado por el Espíritu Santo y hecho beneficiario del bautismo del Espíritu que sucedió en el día de Pentecostés. Vamos a leer esto en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, en el versículo número 13, dice el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, incluidos, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esa verdad de que el Espíritu toma al creyente y es colocado en el edificio espiritual llamado la iglesia. ¿Ya? Y esto sucedió con esas 3000 personas que se convirtieron en esa oportunidad que Pedro está predicando. Personas salvadas, personas convertidas, personas que nacieron de nuevo o nacieron de arriba, que se arrepintieron de sus pecados y recibieron al Señor como su Salvador personal. Este pilar, esta columna es muy importante, porque el Señor viene a hacerse presente en medio de su pueblo congregado en su nombre. No se preocupe usted por la denominación que tiene más de 500 personas, porque no todos son salvados. Y el Señor no viene a esos lugares donde Él no ha colocado su nombre. Él viene a esa pequeña manada donde hay personas regeneradas, convertidas, obedientes a su palabra, donde Él viene con sus ángeles, tal como dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Bien, hemos llegado al final de esta primera columna, la columna de recibir la palabra de Dios, la verdad de la conversión. De manera que si usted no tiene esta seguridad, es muy importantísimo que se asegure de si eso no es un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte que hemos estudiado tu hermosa palabra, de lo que tu Santo Espíritu hace con aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Tú nos incluyes en el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Gracias, nuestro Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que tu Hijo viene
para estar con los verdaderamente convertidos. Gracias que somos parte de la iglesia, la asamblea, aquel lugar donde también nos reunimos como pueblo tuyo y que anhelamos pronto volver, nuestro Dios, a congregarnos normalmente. Mientras tanto, esperamos, nuestro Dios, aquella oportunidad, o si no, que venga tu Hijo a buscarnos, nuestro Dios, para estar para siempre con Él en nuestro destino final, en esas moradas celestiales. Padre, te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.